Se enciende la luz roja. La señal sale al aire. En apenas segundos millones de espectadores se convierten en testigos involuntarios de un horror difícil de procesar. No estamos ante una escena guionizada, ni ante efectos especiales de ningún tipo. Son fragmentos de pura realidad donde la televisión en vivo capturó la cara más oscura de la existencia, proyectando la tragedia en los hogares del mundo sin dar opción a apartar la mirada. Si este tipo de casos te dejan sin palabras, dale like ahora mismo y suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos un nuevo video. Lo que viene no te lo vas a creer. Sucedió el 23 de mayo de 2016. Cameron Blake, un hombre de 34 años, estacionó su equipo móvil de transmisión en un tramo desolado de carretera a las afueras de Moore, Oklahoma. Cameron trabajaba como meteorólogo para una cadena informativa de carácter regional. La cadena era conocida por sus temerarias coberturas de tormentas y por la asombrosa capacidad de Blake para explicar fenómenos atmosféricos complejos a su audiencia. El haber sobrevivido a un tornado durante su infancia alimentó en él una obsesión irremediable por comprender la naturaleza de estos vendavales violentos. A su lado estaba Peter Webb, un camarógrafo de 28 años que ya había manifestado sus dudas sobre la peligrosa cercanía de aquella supercélula en formación. Aunque Peter era precavido por naturaleza, confiaba plenamente en la experiencia de Cameron y terminó aceptando su criterio profesional. Mientras los radares advertían de una intensificación súbita y alarmante, el cielo vespertino se tiñó de un tono gris verdoso profundamente inquietante. Cameron orientó la camioneta modificada hacia el este para grabar el avance del frente, explicando los patrones de rotación a quienes seguían la transmisión desde sus casas. Entre ese público estaba Jennifer, su esposa. Ella estaba embarazada de 7 meses de su primer hijo. El tornado tocó tierra a poco más de 1,5 kilómetros al suroeste, mostrándose como una columna oscura en forma de cuña. La voz de Cameron permaneció imperturbable mientras narraba el impacto inicial durante casi 15 segundos seguidos. Su instinto profesional anuló cualquier rastro de miedo. El embudo avanzaba hacia el noreste a 56 kilómetros por hora, recortando distancias a una velocidad aterradora. La metralla aérea empezó a golpear el chasis. Ramas, grava y restos de techos impactaban el metal con una violencia ensordecedora. Peter gritó desesperado que tenían que salir de allí de inmediato, pero Cameron se negó a interrumpir la transmisión. Al ser alcanzados por la circulación exterior del tornado, el vehículo empezó a tambalearse bajo ráfagas que probablemente rozaban los 200 kilómetros por hora. El granizo y los escombros golpeaban los cristales sin parar. De pronto, un tablón de madera de 1,20 metros atravesó la ventanilla del conductor a una velocidad extrema. El vidrio templado estalló, convirtiéndose al instante en una lluvia de esquirlas diminutas. El madero se fracturó contra el marco, y el fragmento principal impactó de lleno en la sien izquierda de Cameron, provocándole una fractura craneal hundida que desplazó el hueso hacia el tejido cerebral. Un segundo resto de revestimiento metálico perforó el parabrisas y le alcanzó la zona de la clavícula derecha, desgarrando presumiblemente la arteria subclavia. En apenas un instante la sangre arterial comenzó a inundar el asiento del conductor. Entre gritos de pánico, Peter logró acelerar para escapar de la trayectoria del embudo, mientras llamaba desesperadamente a su compañero por su nombre. La cámara fija, ahora salpicada de sangre y lodo, no dejó de grabar, captando imágenes distorsionadas y fragmentos. La respiración de Cameron se volvió agónica y errática, señal inequívoca de un traumatismo cerebral masivo y de un final inevitable. Peter condujo durante unos 2 minutos antes de detenerse y presionar su propia chaqueta contra la herida abierta en el hombro de su colega. Pero el daño ya era irreparable. La sangre había empapado la ropa de Cameron y comenzaba a encharcarse en el suelo del vehículo. Su rostro palideció hasta volverse grisáceo y sus labios se tornaron azulados. Los estertores finales se espaciaron hasta que el silencio fue absoluto. Peter buscó el pulso, pero ya no había vida. La señal en vivo siguió transmitiéndose hasta que finalmente la cadena decidió devolver la conexión al estudio. El paso del tornado había sembrado la autopista principal de escombros, obstruyendo por completo las rutas de emergencia. Los equipos de rescate no pudieron llegar hasta pasados 20 minutos, momento en el que certificaron el fallecimiento de Cameron por un trauma craneal severo y pérdida de sangre masiva. La cadena de televisión recibió una avalancha de críticas por la demora en cortar el directo. Peter presentó su renuncia solo 3 semanas después. 11 semanas después de la tragedia, Jennifer dio a luz a su hija Sofía e inició acciones legales contra la empresa por homicidio negligente. Sucedió el 8 de noviembre de 2017. Lydia Grant, de 41 años, llegó a un estudio de televisión en Toronto para lo que debía ser una sección de cocina completamente rutinaria.
Lidia se ganaba la vida como instructora de artes culinarias. Llevaba años impartiendo clases de gastronomía francesa y colaboraba de vez en cuando en un pequeño programa matinal de estilo de vida que se emitía para una audiencia local modesta. Nunca antes había tenido que enfrentar un problema grave frente a las cámaras de televisión. Era apreciada por su carácter amable y su destreza en técnicas tradicionales que implicaban el uso de fuego directo. Aquella mañana lucía una blusa vaporosa en tono borgoña, su delantal de chef y el collar de perlas que heredó de su difunta madre, su sello personal. El espacio del programa estaba dedicado a la preparación de unos clásicos crêpes Suzette. Este postre francés exige un flambeado final con licor. Aunque los productores consideraron eliminar esa parte por seguridad, Lidia insistió en que era el alma de su receta. El directo arrancó con Lidia cocinando una salsa de mantequilla y naranja en una sartén de cobre. Vertió unos 120 mililitros de licor sobre la base caliente e inclinó el recipiente hacia el fuego para que los vapores del alcohol prendieran. El alcohol prendió según lo previsto con unas tenues lenguas de fuego a su lado danzando sobre la salsa. Lidia estiró el brazo buscando una fuente para servir mientras sostenía la sartén en llamas, apartándose apenas un poco del objetivo de la cámara. La manga de su blusa, una delicada mezcla de seda, se soltó tras desabrocharse el puño, cayendo hacia adelante hasta entrar en contacto directo con el fuego. El tejido prendió al instante. En apenas 2 segundos, las llamas recorrieron su brazo derecho desde la muñeca hasta el hombro, mientras la tela se fundía sobre su piel. Lidia ahogó un grito y soltó la pesada sartén de cobre, lo que provocó que el líquido ardiente se derramara por toda la encimera del set. En un acto reflejo intentó sofocar el fuego con su mano izquierda, un error fatal que solo sirvió para que las llamas devoraran también esa manga. Derek corrió a ayudarla empuñando un trapo de cocina, pero se quedó paralizado un instante, incapaz de descifrar cómo detener aquella tragedia. El fuego alcanzó entonces el cabello de Lidia, que había sido fijado con laca en aerosol 90 minutos antes de salir al aire. Su melena prendió en un fogonazo súbito, extendiéndose por el cuero cabelludo hasta alcanzar su rostro y cuello. Aquellos alaridos se transformaron en estertores asfixiantes cuando el calor extremo cauterizó sus vías respiratorias. Retrocedió dando tumbos desorientada por el dolor antes de desplomarse de costado sobre el suelo del estudio de grabación. Derek intentó cubrir su torso con el trapo, pero el tejido sintético que ya ardía era tan virulento que el propio paño acabó devorado por el fuego. James buscó desesperadamente un extintor, forcejeando con el seguro de seguridad. Para cuando logró accionarlo, Lidia ya presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 38% de su superficie corporal, afectando gravemente su cara, cuero cabelludo, cuello y pecho. Aún consciente, solo emitía sonidos roncos y agónicos mientras peleaba por cada bocanada de aire. El tejido de su rostro empezaba a desprenderse mientras sus vías aéreas se cerraban rápidamente por la severa inflamación térmica interna. Al llegar los servicios de emergencia, comprendieron la gravedad del trauma respiratorio. Su aliento era ya un silbido forzado y errático. Tuvieron que realizarle una intubación de urgencia ahí mismo para garantizar el paso de oxígeno antes de iniciar las maniobras de reanimación con fluidos. Fue trasladada a la unidad de quemados regional en estado crítico, con la presión arterial en caída libre y síntomas evidentes de un shock sistémico. Esa misma tarde, Lidia Grant falleció. Las complicaciones de sus heridas derivaron en un fallo respiratorio masivo y un paro cardíaco posterior. La cadena de televisión suspendió de manera inmediata cualquier segmento culinario que implicara el uso de fuego real en sus instalaciones. Derek necesitó tratamiento psicológico especializado tras el trauma y estuvo ausente de su puesto durante 3 meses. Aunque las imágenes oficiales nunca vieron la luz, una grabación clandestina circuló brevemente por círculos gastronómicos locales antes de ser eliminada de la red. Corría el 22 de septiembre de 2019, cuando Dominic Hayes, de 47 años, llegó a la obra de la Riverside Tower en Portland para una inspección municipal. Dominic era un reconocido profesional canadiense, un inspector de estructuras vinculado a un acuerdo internacional de supervisión con décadas de trayectoria, analizando grandes rascacielos en toda Norteamérica. Famoso entre sus colegas por su rigor casi obsesivo con los detalles técnicos, fue contratado específicamente para validar el armazón de acero de la torre antes de permitir que la siguiente fase de la obra avanzara. El edificio, un coloso de 40 plantas, ya alcanzaba el piso 28, cuando surgieron dudas razonables sobre la integridad de las soldaduras en las vigas maestras. Aunque los informes previos que Dominic analizó mostraban ciertas anomalías en los registros, el jefe de obra le aseguró personalmente que cada unión crítica ya había sido certificada como segura para su inspección presencial. Sara, una compañera de equipo, cuestionó las prisas del contratista,
pero Dominic decidió confiar en las garantías que le habían dado. En el grupo de inspección estaban la jefa de proyecto Lisa Rodríguez y el coordinador de seguridad Jake Morrison, además de un fotógrafo oficial. El plan era que Dominic examinara las juntas del piso 28 buscando cualquier defecto estructural oculto. La jornada comenzó con el inspector situado en el extremo noreste de la estructura, donde iba describiendo las técnicas de soldadura correctas mientras recorría de forma sistemática las vigas de acero al descubierto. De pronto un chasquido metálico reverberó en el armazón. No fue un sonido seco, sino un chirrido profundo de metal, deslizándose bajo una carga excesiva. En ese instante, el equipo de inspección pensó que se trataba simplemente de una dilatación térmica de los materiales, un ruido habitual en edificios a medio construir, sin imaginar que era en realidad el preludio de un fallo estructural inminente. Los análisis forenses posteriores confirmaron que el origen fue una unión de carga vital, cuya soldadura deficiente ocultaba una imperfección interna letal. En cuanto la pieza se desplazó, la soldadura comprometida se fracturó de forma instantánea bajo la enorme presión del bloque. En cuestión de segundos, el fallo se propagó a las juntas adyacentes, provocando un derrumbe localizado entre el piso 28 y el piso 26. El desplome se detuvo cuando el peso fue absorbido por los refuerzos laterales, evitando así que el rascacielos sufriera un colapso total progresivo. El forjado comenzó a combarse violentamente hacia el centro del área afectada. Dominic perdió el equilibrio de inmediato cuando la plataforma de acero se dobló como papel bajo sus pies. Una viga de carga principal se retorció hasta desprenderse de sus anclajes, y toda la sección noreste del piso 28 cedió. Ese sector del piso se precipitó en caída libre, arrastrando al vacío a Dominic entre los restos de la estructura fallida. El hombre cayó unos 4,5 metros entre una maraña de hierros y escombros antes de que su cuerpo inerte impactara contra una viga horizontal a unos 32 kilómetros por hora. Ese choque le fracturó el brazo derecho y varias costillas, desatando una hemorragia interna. Sin embargo, en un último destello de conciencia, intentó aferrarse al metal mientras el mundo a su alrededor seguía desmoronándose. El colapso parcial del forjado se propagó con violencia 2 plantas más abajo antes de alcanzar un equilibrio precario, proyectando una cascada de cascotes y vigas a través de la estructura abierta. Mientras su cuerpo descendía envuelto en polvo y metal retorcido, el dron de vigilancia de la obra, suspendido en un punto ciego de observación, apenas captó una sombra fugaz y borrosa, antes de que la densa nube de escombros lo ocultara todo. El torso de Dominic colisionó contra un muro de cimentación a nivel del suelo a una velocidad calculada de 72 kilómetros por hora. Su caída no fue una aceleración limpia. Diversos impactos con la estructura durante el derrumbe frenaron en parte la letal inercia de la gravedad. La fuerza del golpe le desencajó el hombro y le partió la clavícula de forma instantánea, mientras su tórax se aplastaba contra el concreto, provocando lesiones internas devastadoras como la perforación de un pulmón y el estallido del vaso. El trauma fue masivo. La muerte casi con total certeza se produjo en el acto. Apenas unos segundos después, el resto del piso se desplomó sobre él, sepultando la zona bajo toneladas de acero deformado y bloques de concreto. Ajeno a la tragedia, el dron seguía en su posición estática, documentando con frialdad el escenario del desastre. En la grabación de gran angular, los restos de Dominic asomaban apenas perceptibles entre la desolación del amasijo metálico. Los equipos de rescate tardaron más de 60 minutos en acceder al epicentro del caos. Allí mismo se certificó el fallecimiento de Dominic Hayes y de otros 3 trabajadores. Corría el 23 de noviembre de 2017, cuando Phoebe Larson, de 29 años, se presentó en la zona de preparativos del tradicional desfile de Acción de Gracias en Filadelfia. Aunque se ganaba la vida como coordinadora de eventos, cada año entregaba su tiempo al comité del desfile por pura vocación. Su energía desbordante y su rigor logístico la precedían. Tras 6 ediciones consecutivas, se había ganado el puesto de guía principal para una de las figuras inflables más imponentes de la jornada. Aquel personaje animado medía casi 16 metros de altura y requería que 24 personas controlaran su rumbo mediante cuerdas de guía. El clima esa mañana era hostil, vientos constantes de 35 kilómetros por hora con rachas que alcanzaban los 55, rozando peligrosamente los límites de seguridad establecidos. La organización consideró suspender los globos, pero finalmente optaron por seguir adelante reforzando las medidas de protección. Phoebe estuvo presente en la reunión de seguridad de la mañana, donde la orden fue tajante: si el viento se descontrolaba, debían soltar las cuerdas de inmediato. Ella ocupaba el puesto de guía principal en el cabo delantero izquierdo, encargada de coordinar cada paso del equipo. A poco más de 1,5 kilómetros de allí, sus padres, llegados desde Minnesota, esperaban emocionados en las gradas. Cuando el grupo alcanzó el cruce de la calle Market con la calle 16,
La naturaleza se tornó violenta de forma repentina. La colosal figura, que navegaba tranquila a unos 4,5 metros, se elevó bruscamente hasta los 9 metros, cuando una racha impactó de lleno contra su superficie. Phoebe avisó por radio del riesgo inminente, pero entonces un segundo embate de casi 70 kilómetros por hora golpeó el globo desde el oeste, escorándolo hacia el este y elevándolo otros 6 metros. Aquel tirón brutal hizo que 3 de los portadores del lado opuesto perdieran el contacto con el suelo. En medio del caos les gritó a su equipo que mantuvieran la posición mientras el gigante de helio seguía ascendiendo. A casi 20 metros de altura, las cuerdas de sujeción llegaron a su límite crítico de resistencia. El cabo delantero izquierdo, el que Phoebe sujetaba con firmeza, reventó de pronto cerca del anclaje superior. La soga seccionada, cargada de una energía elástica aterradora, latigueó hacia atrás y hacia abajo con una fuerza ciega. El extremo deshilachado, volando a unos 113 kilómetros por hora, cegó el aire hasta impactar directamente en el rostro y el cuello de la joven. Ese golpe le destrozó la mandíbula, le pulverizó el pómulo izquierdo y le aplastó la laringe. Salió despedida casi 2 metros por la onda de choque, cayendo de espaldas sobre el asfalto y golpeándose la nuca contra el suelo de manera brutal. La caída le provocó una fractura en la base del cráneo y la desconexión inmediata de sus sentidos. El líquido vital comenzó a manar por su nariz y boca, así como por su oído izquierdo, señal inequívoca de un trauma cerebral extremo, mientras sus extremidades se tensaban en una postura de rigidez cadavérica. La alegría del desfile se detuvo en seco, y los paramédicos corrieron desesperados hacia el lugar donde yacía el cuerpo. La encontraron sin respuesta, con una respiración agónica y un pulso que se desvanecía. Sus pupilas presentaban una asimetría alarmante, una dilatada y fija, la otra contraída, evidenciando una presión intracraneal insoportable y un daño cerebral irreversible. Tras intubarla de urgencia para intentar mantenerla con vida, iniciaron el traslado desesperado hacia el centro de traumatología más cercano. Sus padres, que lo habían visto todo desde la tribuna, intentaron abalanzarse sobre el cordón policial, mientras el equipo de seguridad los contenía a la fuerza. Una vez en el hospital, las pruebas radiológicas confirmaron el peor escenario: una hemorragia masiva y una inflamación cerebral que no dejaba lugar a la esperanza. Aquella tarde, tras las pruebas neurológicas que ratificaron la ausencia total de actividad cerebral, se certificó oficialmente el fallecimiento de Phoebe Larson. La festividad se interrumpió de forma inmediata, dictaminándose la suspensión indefinida de cualquier sección con globos en los desfiles siguientes. Las investigaciones sacaron a la luz que la cuerda llevaba 7 años en uso, habiendo superado por 2 años el límite de su programa de mantenimiento. Los padres de la víctima iniciaron una demanda por homicidio negligente contra la entidad encargada de la organización del evento. La tragedia forzó a diversas administraciones municipales a replantear por completo la normativa de seguridad en sus propias celebraciones callejeras. Se actualizaron los protocolos para globos gigantes, endureciendo los límites de velocidad del viento y los ciclos de renovación del material técnico. Antes de continuar, dinos en los comentarios de todos los casos que has visto hasta ahora, ¿cuál te parece el más impactante? ¿Y crees que estas muertes en vivo deberían transmitirse públicamente o no? Queremos saber lo que piensas. Corría el 16 de febrero de 2015, cuando Grant Nichols, de 38 años, llegó a la zona de demolición en Dallas. El escenario tejano aguardaba lo que debía ser el cierre perfecto tras 6 semanas de una planificación extremadamente rigurosa y meticulosa. Nichols era un ingeniero experto en explosivos que avalaba su trayectoria de 14 años con 67 derribos ejecutados con éxito absoluto. Su especialidad eran los entornos urbanos, donde la colocación milimétrica de las cargas garantiza que el edificio colapse hacia su propio eje interno. Gracias a su rigor metódico, Grant se consolidó como uno de los especialistas en demoliciones más respetados y confiables de todo el suroeste. El objetivo era una mole de 11 pisos de oficinas que llevaba 3 años sumida en el más absoluto de los silencios. Durante 6 semanas, Grant se dedicó al análisis de planos y la logística necesaria para orquestar el derrumbe final de la estructura. Instaló 847 cargas explosivas individuales en puntos neurálgicos de la estructura de carga de todo el complejo. Se eligió la mañana del domingo para minimizar el tráfico, estableciendo un cordón policial de 500 metros y evacuando todos los bloques de departamentos colindantes. Diversas cadenas de televisión locales fueron convocadas al lugar para transmitir el evento en directo a toda la audiencia. El puesto de mando de Grant se encontraba en un tráiler reforzado situado a una distancia de 550 metros al sur del edificio. Rebecca, su esposa, y su hijo de 8 años, Tyler, seguían cada detalle de la operación a través de la televisión desde casa. Tras una última inspección de seguridad, Grant activó la secuencia.
La base del edificio estalló con precisión quirúrgica tal como había sido proyectado. Mientras la fachada sur cedía hacia el interior levantando densas nubes de polvo, surgió una anomalía inesperada que lo cambió todo por completo. El flanco norte de la estructura se resistió a la gravedad manteniéndose en pie de forma precaria mientras la sección sur ya se desplomaba. El desequilibrio de cargas resultante provocó que la masa de concreto restante se inclinara peligrosamente hacia el sur, en lugar de descender verticalmente. Al darse cuenta al instante del error crítico, Grant comenzó a gritar con desesperación para que todo el personal se alejara del lugar. Aquella mole inclinada de la sección norte, compuesta por unas 6 plantas de puro acero y concreto, se convirtió en una trampa mortal. Con un peso aproximado de 2.400 toneladas, la estructura comenzó a ceder hacia el sur, pareciéndose a un árbol gigantesco al caer. Los escombros se proyectaron fuera de la zona prevista, dirigiéndose inexorablemente hacia el área donde se concentraban los vehículos de las unidades de emergencia. Consciente del riesgo inminente, Grant abandonó el refugio del tráiler y corrió hacia el perímetro para dar la voz de alerta a sus compañeros. Salió a campo abierto y empezó a correr a toda velocidad hacia el norte, agitando los brazos desesperadamente para llamar la atención. El impacto de la sección norte a 480 metros de la base generó una onda expansiva que lanzó metralla de cemento y acero en todas direcciones. Una varilla de acero de 12 pies y 60 libras salió despedida por la fuerza del choque, impactando a Grant mientras intentaba avisar a su equipo. El metal golpeó su nuca y la parte superior de su espalda a unos 48 kilómetros por hora, cegando su trayectoria de golpe. El impacto seccionó de forma irreversible la médula espinal a la altura de la vértebra C3 y le provocó una fractura craneal. Pese a que la lesión anuló su control motor al instante, la inercia de su propia carrera arrastró su cuerpo inerte unos cuantos metros más. Grant salió despedido unos 10 pies hacia adelante, rodando por el suelo hasta quedar finalmente inmóvil y tendido boca abajo en la tierra. Sin que nadie lo advirtiera, las cámaras de televisión capturaron de forma accidental el agónico y trágico final de la vida del ingeniero. Al llegar los paramédicos hallaron a Grant sin pulso. Su cuello presentaba una deformidad evidente y la sangre manaba de nariz y oídos. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato, ignorando la crudeza y el estado desesperado de sus heridas internas. Se certificó el deceso de Grant Nichols en el lugar por una sección medular traumática y un traumatismo cráneoencefálico severo. La investigación reveló que 3 cargas fallaron por conexiones eléctricas defectuosas, lo que derivó en ese colapso estructural asimétrico y fatal. La empresa contratista enfrentó procesos legales de responsabilidad civil y la cancelación de proyectos, lo que terminó por llevar a la firma a la insolvencia. A raíz del suceso se reescribieron los protocolos de seguridad en demoliciones para evitar que un error técnico similar volviera a ocurrir jamás. Se impusieron verificaciones secundarias obligatorias de cada detonador antes de proceder a la activación definitiva de cualquier secuencia de voladura en zonas urbanas. Aquel 9 de julio de 2016, Jetta Howard, de 33 años, llegó al campamento base en Chamonix, en los Alpes. Esta noruega era una experimentada paramédica y especialista en rescates de montaña que llevaba 9 años desafiando las cumbres alpinas más peligrosas. Admirada por su destreza técnica en la escalada y su temple de acero en situaciones críticas, Jetta era un referente en el mundo del salvamento. Su historial profesional era impecable, habiendo completado con éxito más de 200 intervenciones de rescate en alta montaña. La misión consistía en evacuar a un montañero herido en una pared vertical del Mont Blanc, a unos 3.400 metros de altitud. Un equipo de rodaje documentaba las labores de emergencia en la zona y contaba con autorización para emitir la señal en directo. Se trataba de una transmisión especial sobre rescates alpinos, cuyas imágenes desde el aire llegaban en tiempo real a las cadenas de televisión locales. El herido, un ciudadano alemán, había caído unos 9 metros sufriendo una fractura abierta en la pierna que obligaba a una extracción aérea inmediata. La meteorología era sumamente adversa para el vuelo, con vientos constantes de 40 kilómetros por hora y ráfagas impredecibles mucho más violentas. Debido a su pericia técnica en extracciones críticas, Jetta fue designada como la especialista encargada de descender colgada del helicóptero. A los mandos estaba un piloto francés, un veterano con 22 años de experiencia volando en las peligrosas cumbres de los Alpes. La aeronave inició la maniobra con Jetta, asegurada a un arnés de rescate, vinculada a un sistema de torno con cable de acero de 30 metros. Al alcanzar la posición del escalador, el piloto mantuvo el aparato en vuelo estacionario a unos 25 metros sobre la pared rocosa. Jetta comenzó su descenso desde la cabina, portando consigo el material médico de urgencia,
y la camilla rígida de salvamento. Una vez junto al herido, procedió a estabilizar sus lesiones mientras informaba de la situación por radio al resto de la tripulación. En el preciso instante en que la rescatista terminaba de asegurar al hombre dentro de la camilla de evacuación, una ráfaga súbita de 65 kilómetros por hora golpeó el costado oeste del aparato, desplazándolo 15 metros y agitando el cable violentamente. Un segundo impacto de viento todavía más potente sacudió la aeronave provocando que ésta perdiera 9 metros de altura de forma repentina. Esa caída brusca del helicóptero destensó el cable de acero que acto seguido volvió a estirarse con una fuerza de tracción mecánica brutal, generando un efecto látigo devastador que desequilibró a Jetta, haciéndola soltarse de la roca justo cuando una tercera ráfaga golpeaba de nuevo. Una corriente ascendente elevó la nave 12 metros de golpe, sometiendo al anclaje diseñado para 900 kilos a una tensión dinámica insoportable para su estructura. El punto de conexión del arnés de Jetta, un mosquetón que llevaba 4 años en servicio activo, no resistió el esfuerzo y falló de forma catastrófica. Los peritos determinaron después que el balanceo extremo cargó el peso de forma lateral sobre el cierre, deformando el metal hasta sacarlo de su eje. El gatillo de seguridad se quebró bajo la presión y la rescatista se desprendió por completo del cable de acero del helicóptero, iniciando una caída libre desde casi 30 metros de altura. Durante 2,1 segundos de agonía, su cuerpo rotó hacia atrás mientras caía al vacío. Impactó contra un saliente inclinado a 83 kilómetros por hora, recibiendo el golpe principal en la espalda y el flanco izquierdo. El choque inicial le fracturó la columna vertebral en las vértebras 7 y 8, destrozó su omóplato izquierdo y le rompió 4 costillas. Tras rebotar en la piedra, su cuerpo salió despedido otros 12 metros por el aire antes de estrellarse contra una segunda pared completamente vertical. Esta segunda colisión se produjo de forma directa con la cabeza, reventando su casco protector y fracturando el cráneo en múltiples puntos, lo que provocó que fragmentos óseos penetraran de forma fatal en el cerebro. El cuerpo ya inerte cayó otros 18 metros más hasta detenerse en una pequeña repisa, sufriendo fracturas en ambas piernas, pelvis y brazo derecho. La víctima quedó finalmente inmóvil a unos 60 metros de distancia del punto donde se originó el fallo del equipo. La tragedia fue captada íntegramente tanto por la cámara del helicóptero como por el equipo del campamento base, transmitiéndose todo el suceso en directo. Los televidentes contemplaron horrorizados los primeros segundos del accidente, antes de que desde la sala de control se cortara la señal abruptamente. El propio escalador herido fue testigo directo de la caída desde su posición dentro de la camilla de rescate. Un segundo equipo de emergencia logró llegar hasta Jetta poco después, encontrándola inconsciente y con evidencias de traumatismos masivos incompatibles con la vida. Jetta Howard fue declarada fallecida en la misma montaña, debido a las múltiples lesiones traumáticas que sufrió durante el descenso mortal. La investigación concluyó que el mosquetón falló por fatiga del metal tras años de uso, lo que derivó en nuevos protocolos para la renovación del equipo de rescate. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad. Dale like si estos casos te dejaron sin aliento, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún video. Hay historias aún más impactantes esperándote. ¿Estás listo para verlas? Nos vemos en el siguiente video.